Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Lulu Barrera y todos los miércoles voy a estar con ustedes en este programa. Luchadoras es un programa dedicado a la vida de mujeres activistas, artistas, académicas y periodistas, que día a día trabajan y dedican sus vidas a la promoción y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. A lo largo del siglo pasado, las luchas de las mujeres, a través principalmente de la acción del movimiento de mujeres, han logrado la reivindicación de más derechos humanos de los cuales podemos nosotros disfrutar y hacer ejercicio continuo. Por ejemplo, en el terreno de lo político, el derecho a votar es ya una garantía dada a las mujeres desde hace un par de décadas, reconocida para nosotros. Pero también el derecho a ser electa, el derecho a tener cargos de representación popular. Y en el terreno personal, en el movimiento de mujeres se dice muy constantemente que lo personal es político. También ha habido avances significativos en el terreno de la autonomía personal. ¿Qué significa esto? Significa que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre sus propias vidas, a decidir sobre sus cuerpos, a decidir, por ejemplo, sobre cómo ejercer la sexualidad, a tener una sexualidad libre y segura, a decidir si queremos, por ejemplo, contraer matrimonio, a decidir nuestra orientación sexual, a decidir sobre nuestra reproductividad. ¿Queremos tener hijos? ¿Queremos, si sí, cuántos? ¿Cuándo? ¿Con quién? Todos estos derechos pueden parecer tal vez obviedad para algunas de nuestras sociedades, para la vida de algunas mujeres jóvenes, contemporáneas, no sé, en ámbitos urbanos, donde el ejercicio de estos derechos es cada vez una realidad más fehaciente. Pero la realidad a nivel global y también en nuestro país es que el ejercicio de estos derechos es muy variable, depende de contextos históricos, de geografías específicas y también de historias de vida. Todos los seres humanos, todas las personas tenemos derechos, tanto hombres como mujeres, pero aquí en Luchadoras nos vamos a enfocar a repasar, a reseñar las luchas que se enfocan en los derechos humanos de las mujeres, desde una perspectiva de la diversidad, porque si bien somos iguales en derechos, nuestras propias historias de vida nos cruzan y las luchas se encarnan de maneras muy diferentes. Y aquí en Luchadoras vamos a repasar las vidas de las activistas desde esta perspectiva de la diversidad. Un tema muy importante es el de la representatividad. En el mundo y en México, las mujeres somos más del 50% de la población. Sin embargo, estamos en puestos de representación popular solamente en un porcentaje muy menor. ONU Mujeres el año pasado hizo un estudio de en qué medida las mujeres participan en, por ejemplo, espacios legislativos, y llegó a la conclusión de que en América Latina las mujeres tan solo ocupamos alrededor del 22% de los escaños, por ejemplo, en espacios legislativos, como en México serían la Cámara de Diputados o senadores. Y si hablamos de puestos de representación o de autoridad de poder a nivel municipal, es decir, las alcaldías, las cifras son mucho menores. En las alcaldías a nivel Latinoamérica, las mujeres ocupamos apenas el 8 o 9%. Entonces tenemos una cantidad de retos importantes todavía por delante. El día de hoy, en este primer programa, nos acompaña una invitada muy especial. Ella es una líder indígena mexicana de la etnia Musga, nacida en Xochistlahuaca, en Guerrero. Ella es Marta Sánchez Néstor. Y a nuestro regreso, después de este corte, estaremos con ella para platicar acerca de su vida y de su lucha como activista por los derechos de la mujer. Recuerden, estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Volvemos.
Hola, estamos de vuelta aquí en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet, y hoy estamos con Marta Sánchez Néstor. Ella es nuestra invitada especial del día de hoy. Marta es mexicana, ella es indígena del pueblo Amuzgo, nació en Xochistlahuaca, Guerrero, y ella es activista por los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en los derechos de mujeres y de la juventud. Se reivindica a sí misma como feminista. Marta ha presidido la Asociación Nacional Indígena Plural por la Autonomía, que representa a 54 pueblos indígenas en 22 estados de la República. Actualmente coordina la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, que agrupa a 60 organizaciones en 7 países: México, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Panamá. Es integrante de la Asamblea Consultiva del CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, y bueno, ha recibido numerosos premios. Es reconocida como una de las 100 líderes del mundo más comprometidas con la salud de las mujeres y las niñas por Women Deliver. Bienvenida, Marta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Pues bueno, estamos aquí para conocer un poco de ti y quería saber, comenzar un poco con tu lucha, tu perspectiva, cómo inicias en el activismo. Pero platícanos, ¿cómo era Marta Sánchez Néstor de niña? Mira, pues Marta era una niña con un poco de libertad en aquel pueblo hermoso de Xochistlahuaca. Un poco de libertad digo porque era una niña que sí sonreí, que pude estar en la comunidad de manera un poco más libre. Claro, el río no era un lugar para las niñas, ¿no? En ese tiempo, entonces solo iban los hermanos, y cuando íbamos era porque íbamos a traer leña con mi papá, con mi mamá, en los tiempos de lluvia sobre todo. Pero también Marta era una niña muy valorada en su familia. Siempre recuerdo que por mi papá siempre se tuvo pues comida en la casa, por mi mamá siempre se tuvo la atención y el cariño que se necesita a esa edad, ¿no? Entonces fue una niña feliz, contenta, también con algunos problemas que ya se notaban ahí en la familia sobre violencia familiar, lo cual pues marcó mi vida, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué el río no era un lugar para niñas? Mira, pues crecí en los 70, yo nací en el 74, crecí en este tiempo en que lo público todavía no era para las mujeres, o no tanto como en estos tiempos, y bueno, yo no podía salir a determinada hora, no tenía que ir sola al río, no tenía que llegar tarde a la casa, sobre todo estas reglas de horarios diferentes entre los hermanos y las hermanas, ¿no? ¿Será ahí que empezó la semillita de la lucha por los derechos de las mujeres? Pues empezó como esta conciencia de que éramos distintos, a pesar de que ahora sé que somos derechos iguales, en derechos humanos, en derechos universales, en derechos, digamos, como personas, pero la forma en que se nos educó fue distinto. Entonces creo que la semilla que me sembraron fue que éramos diferentes en libertades, en decisiones, en acceso a la educación, en acceso a lo público, a aquellos lugares que las niñas y los niños disfrutamos igual, que sería un espacio como el río, ¿no? De juego, de libertad. De juego, de nado, de libertad, de pues estar en estos ambientes naturales que todavía tienen mucho los pueblos indígenas, la riqueza natural que hay, ¿no? Y esa es justo ha sido una como de mis preguntas. La naturaleza tiene un papel distinto, juega un rol diferente en los pueblos indígenas que, no sé, digamos, en las comunidades mestizas urbanas, ¿tú crees? Siento que juega un rol de impacto en tu conciencia, en tus raíces. Te sientes identificada no solo con tu persona, con tu cuerpo, con tu autonomía, sino te sientes identificada con otros factores culturales y territoriales. Por ejemplo, cuando hablo del río, estoy hablando no solo de un lugar para recrearse como persona, sino un lugar donde pues hay agua abundante, árboles medicinales, árboles distintos que son para la convivencia diaria de la comunidad, la leña que antes pues recogíamos mucho, en mayor cantidad para la cocina, la gastronomía, un lugar donde también existen, bueno, la elaboración de la panela en mi pueblo todavía se hace con el trapiche, una forma distinta de tomarte un café, ¿no? Con ese contacto de algo natural. También un lugar que tenía su cerro, el Cerro de las Flores, el Cerro de los Enamorados, se le llama en Xochistlahuaca, que está justo
en el pueblo, a unos metros de la casa, pero que también era un lugar donde podías ir solo, acompañada de tus familiares o solo de día. Estaba prohibido ir sola. Se llama el Cerro de los Enamorados porque pues muchas parejas han ido ahí y los visitantes, pero son estas cosas no escritas, pero que son reglas para las niñas distintas, ¿no? Entonces tienes un contacto territorial con un pueblo que tiene danza, que tiene música, que tiene textil, muy reconocido el textil, los huipiles, etcétera, que siembran el algodón, un lugar donde existe una conexión distinta, no solo en las fiestas patronales, sino mucho más ancestrales, ¿no? Y que se festeja distinto. Entonces también tienes que tener obligaciones distintas, que son más colectivas, no solamente tus derechos individuales. Te marca definitivamente el contexto en el que naces. Claro. ¿Crees que ahora estás yendo en contra de algunas de esas cosas que a las mujeres no se les permitía? Creo que estoy trabajando para transformar la mirada estructural en el país, pero también la mirada cultural en aquellos lugares donde como pueblos indígenas tenemos algunas prácticas que no benefician los derechos de las mujeres para su ejercicio. Pienso que no voy en contra de las prácticas, de las costumbres y del derecho indígena que funciona, que sirve, que ancestralmente ha sido sostenible en los tiempos, tanto para los derechos sociales, culturales, como para los civiles y políticos, los económicos. Sí creo que transformo en mi participación, que contribuyo a que muchas mujeres más sean más libres y sean mujeres mucho más felices, mucho con vida más dignas. Entonces sí creo que muchos factores, muchos actores me ven que a veces tengo posturas que quizás desde su mirada va en contra de estas prácticas que se siguen manteniendo todavía hasta hoy, ¿no? De exigirles a las niñas comportarse distinto a los niños y de imponerles una educación que a veces no tiene perspectiva de género, no tiene una perspectiva de derechos humanos, pero que las que sí funcionan y respetan la vida, la participación y la voz de las mujeres indígenas. Yo soy una mujer que apoya los derechos colectivos por sobre muchas cosas y hacemos un trabajo lento, pero con estrategia que contribuya, lejos de desarticular, a fortalecer las estructuras colectivas donde la vigencia de los derechos de las mujeres sean plenos. Hablando un poco de ese construir redes y contribuir a expandir como estas visiones de ejercicio de derecho con nuevas generaciones, quisiera que nos platicaras un poco, ahora que regresemos del corte, sobre el diplomado y que están llevando a cabo en estos momentos, con colaboración de la UNAM, creo, ¿verdad? Sí. Bien. Platico. Pero platicamos de eso, en un momento regresamos aquí en Luchadoras. Corte. ¿Cómo puedes hablar seriamente del proyecto nacional? Yo te voy a presentar proyecto nacional. ¿Quién carajo soy yo para hablarte de un proyecto para todos los mexicanos? De vuelta aquí en Luchadoras, estamos platicando con Marta Sánchez Néstor. Nos decías, Marta, de esta cuestión de tejer redes, de tratar de promover que el ejercicio de los derechos se extienda a más mujeres jóvenes
y el diplomado que están llevando a cabo ahora en colaboración con la UNAM. Sí, estamos, a partir de que se crea la Alianza de Mujeres Indígenas en el 2004, ya había por supuesto otras estructuras que precedieron a la Alianza a nivel continental, global y nacional. Sin embargo, en el tema de la Alianza encontramos una oportunidad cuando fue la tercera sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en la ONU, y su tercera sesión en el 2004 tuvo como tema central los derechos de las mujeres indígenas. Realizamos en su momento 4 foros en el país, que delegó a una comisión de 4 mujeres que llevaron un informe, un posicionamiento a Nueva York, y este foro permanente emite recomendaciones a los gobiernos, organismos, al Banco Mundial, al Banco Interamericano, a las organizaciones indígenas, a todos aquellos actores que tienen que ver para el buen ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas en varios campos. Entonces, nosotras como mujeres indígenas nos reunimos durante varios años aquí en México, y en ese camino, el 2004, nació la Alianza de Mujeres Indígenas, que hemos logrado a 8 años. Uno de los logros fuertes ha sido en el eje de fortalecimiento de liderazgos de mujeres indígenas, que este eje ha sido prioritario para nosotras, por supuesto, sin descuidar ciudadanía y liderazgo. Y tenemos un diplomado que se llama justo así, Diplomado para el Fortalecimiento de Liderazgos de Mujeres Indígenas, que se está realizando del 2009 a la fecha, esta es su 4ª generación, con el programa México Nación Multicultural de la UNAM, CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Gobierno Federal, que financia este diplomado, y el acompañamiento de ONU Mujeres. La Alianza es la única organización que está participando desde sus inicios hasta ahora, promoviendo la participación de las mujeres indígenas de México y de varios países de Centroamérica. Es su 4ª generación, justamente sigue sesionando estos días, su clausura es hasta el 10 de junio. ¿Y qué logramos con esto? Pues llegar a muchas mujeres jóvenes de estos nuevos liderazgos que están trabajando desde lo local. Nos interesa llegar a mujeres indígenas que están promoviendo participación colectiva, cambios comunitarios, fortalecimientos sociales, de ciudadanía de mujeres y también transformaciones de esquemas de poder al interior de las organizaciones mixtas donde existen hombres y mujeres indígenas. Hay 29 becadas de alojamiento, transporte, alimentación, y la currícula tiene valor curricular extendido por la UNAM. Qué bien. Y estas mujeres trabajan intensamente por cerca de 15 días aquí en la ciudad del DF. Trabajan varios módulos en este diplomado. Uno tiene que ver con la inicial pregunta que me hacías, con todo lo personal, ¿no? Desde cuándo ellas se descubren y se reafirman mujeres y mujeres indígenas, que no es una cuestión que se tenga por conciencia y por convicción, reafirmado políticamente, no solamente en lo personal. Y se trabaja todo este módulo que tiene mucho que ver con autoestima, con identidad, con el contexto. Esta pregunta pareciera sencilla, pero hay muchos testimonios que marcan o expresan que les ha llegado muchísimo este proceso de autoconocimiento, autorreafirmación y finalmente de la autoadscripción a un pueblo indígena. Y bueno, es un diplomado que al final lo que tiene como un producto muy interesante es que todas avanzan en su proceso personal, pero tienen que realizar un proyecto de incidencia sobre el tema o la problemática que ellas detecten en su contexto y que elijan transformar desde ese incremento de conocimientos de varias herramientas que se les da, y cambiar esa realidad de la cual luego nos quejamos. Queremos dar el paso a proponer y a elaborar proyectos que reconstruyan la sociedad en que vivimos. En un mundo, por ejemplo, en el que incluso hablar tu lengua originaria se ha vuelto un estigma, muy malamente, a partir de, por ejemplo, de la discriminación que se experimenta, ¿qué experiencias te llevan a reafirmarte políticamente como mujer indígena y a partir de ahí querer transformar? ¿Hay algo que a ti en particular te haya marcado? Mira, creo que tiene que ver mucho el contexto en el que uno crece y a partir de donde crece y nace. Yo un día comentaba que no se elige el lugar donde se nace, pero sí se eligen las causas por las cuales luchar, las identidades que construir, y me parece que a partir de ese contexto el tema de la migración presente en varias vidas
de las mujeres que estamos participando, que nos vamos vinculando, tiene que ver mucho con este impacto, ¿no? De lo que no encuentras quizás como vigencia de derechos en tus comunidades. Yo creo que si nos preguntaran si queremos migrar, sería bueno que fuera una opción y no una obligación, ¿no? Claro. Que no fuera una cuestión de que me voy porque no hay aquí más niveles escolares de otros rangos para seguir avanzando, no hay empleo pagado, no hay oportunidades para las mujeres que sean asalariadas también, porque aparte de tener toda la voluntad y todo el compromiso, tenemos también derechos y necesidades básicas, ¿no? Y familiares, no solamente personales, que aquí está como la otra parte. También en lo comunitario, nosotras mantenemos una corresponsabilidad familiar y comunitaria, y eso tiene que ver mucho con la familia, pero también con todos los esfuerzos que se hacen para mantener pues otros derechos colectivos, y ahí aportar nuestro, pues lo que se nos pide o se nos solicita desde esos escenarios. Y a las compañeras, creo que muchas de ellas están ahora aquí en el DF mismo estudiando una carrera, pero mantienen sus vínculos con sus redes en el DF. Otras compañeras más que están ahora participando, sin lugar a dudas, la reafirma su pertenencia a esa cultura, ¿no? A esa cultura, a ese territorio, a ese pensamiento ideológico que en este diplomado se ve mucho. El desarrollar esta epistemología desde nosotras, los conceptos, discutirlos desde nosotras, qué significa liderazgo, qué significa género, desde nuestra cosmovisión, qué significa participación política, que es mucho más amplio que la participación electoral y que tiene que ver con nuestra vida diaria, allá donde se tiene que servir a la comunidad desde un rol de mayordomías, de la comisaría, de los comités de las escuelas. Se juega un rol de participación política finalmente en aquellos espacios públicos, en aquellos espacios sociales, y que a veces, fíjate que muchas mujeres es porque las nombran, pero otras mujeres lo tienen que hacer porque sus maridos han migrado a Estados Unidos o al norte de México, o turísticamente por todo el textil que se hace, tienen que salir a venderlo porque no hay una alternativa de mercado regional o que sustente las ventas desde las regiones. Entonces juegan un rol por la necesidad de la ausencia de otros, suplir los aportes en la familia y en la comunidad. Entonces nos identifican varias cosas: lo personal, lo colectivo, lo territorial, y finalmente pues esta identidad que, como dice nuestra hermana Mirna Cunningham, que es como la que ha creado esta metodología en este diplomado, finalmente vayamos donde vayamos, crucemos las fronteras que crucemos, la identidad de ser mujeres indígenas siempre es inherente a nuestro ser como personas y como mujeres, ¿no? Se me hace muy interesante. Es una manera de vivir y de experimentar las luchas de una manera muy distinta a, por ejemplo, feminismos citadinos, ¿no? O feminismos, no sé, yo he experimentado una lucha feminista, claro, con redes y vínculos con otras organizaciones, pero a lo mejor no preocupada por el tema comunitario o de los derechos colectivos tanto, ¿no? En ese sentido también quería preguntarte cómo vives tú el feminismo, porque te reivindicas a ti misma como feminista desde tu experiencia como mujer indígena. Sí, mira, es interesante porque cuando yo llego al movimiento indígena en el 94, a principios de año, pues sin duda me marcó el zapatismo, me marcó estar en convenciones nacionales democráticas, ver a mujeres zapatistas a través de sus ojos solamente y a través de su voz al escucharlas. Tuve el privilegio también de estar en algunos momentos aquí en México, en el Congreso Nacional Indígena, y sostener algunos diálogos privados con la comandanta Ramona y algunas compañeras indígenas del país. Mirar su dignidad, no solo en su voz, sino en su participación, en su decisión y en ese valor de esa mujer que contribuyó no solo a las indígenas, sino para una mejor vida de todas las mujeres y de los pueblos de México y quizás del mundo. Ha sido para mí pues una fortaleza muy grande, y para muchas compañeras que la reconocemos como una de nuestros referentes en este país de la lucha de las mujeres indígenas. También conocer esta lucha de los pueblos indígenas cuando llego al movimiento,
pues yo siempre marco que yo no nací en estructuras de mujeres indígenas. Primero llegué a una organización mixta de hombres y de mujeres que luchaban por el desarrollo de los pueblos, que fue de las primeras organizaciones que se reivindicaron públicamente en apoyo a las demandas del EZLN en este país, que en aquel momento eso no era tan bien visto por todos y que había todo un sistema de vigilancia de lo que antes era el CISEN y después toda esta persecución psicológica, ideológica y finalmente de movimiento y criminalización al final de todo. Creo que me marcó mucho, me marcó estar en la Selva Lacandona en esta Convención Nacional Democrática, conocer a los hombres indígenas también, a los pueblos, a las comunidades, y a partir de esta organización mixta que luchaba por llevar obras de desarrollo, pero aquellos derechos que tendrían que ser naturales, que tendrían que ser normales o tendrían que ser de hecho garantizados, porque en la Constitución los tenemos garantizados. Sin embargo, en la realidad no es así. Entonces, esta organización que se organizaba, que marchaba, que hacía foros, que hacía encuentros, que dialogaba con el gobierno para exigirle estas obras como construcción de escuelas, introducción de agua potable, aperturas de carreteras, fortalecimiento de las bandas y danzas de música de viento. Todo esto me marcó y me identificó. Creo que ahí está una parte muy interesante que nos pasa a las mujeres que participamos en movimientos mixtos. Me identificó con la lucha colectiva y la lucha de los pueblos indígenas, pero al paso de los tiempos me di cuenta que también había muchas mujeres que llegaban y que participaban y que iban al frente de las marchas y que estaban ahí al lado de los compañeros en el mismo nivel de compromiso, pero que tenían demandas específicas, porque también querían dialogar de sus problemas, del cáncer que había en las comunidades, en las mujeres, que de todo el problema de violencia. En ese tiempo no hablaban de violencia institucional, pero sí hablaban de la violencia familiar y de la discriminación que sentían en los servicios de salud. También hablaban de la falta de apoyo a los proyectos productivos específicos de las mujeres indígenas. Entonces un día, cuando yo ya tenía conciencia, tenía decisión y tenía el valor de emprender ese camino de hacer el trabajo con las mujeres y para las mujeres indígenas desde mi propio rol, decidí emprender la lucha por la Comisión de las Mujeres dentro de un espacio mixto. Creo que eso tiene mucha importancia porque la estructura de las mujeres o las redes, como la alianza de la cual ahora hablo, ha sido una necesidad de crear plataformas específicas que fortalezcan nuestros conocimientos, nos doten de herramientas locales, nacionales e internacionales que nos hagan un poco menos difícil el ejercicio de nuestro trabajo, de nuestro liderazgo, de nuestras agendas y finalmente que contribuya a que seamos realmente actoras de cambio, no solo para mis derechos individuales, sino para los derechos de las demás, de los procesos y redes. Por eso creo que hay muchas coincidencias con las feministas de movimientos distintos y esas coincidencias son históricas por ser mujeres, ¿verdad? Porque emprendemos una lucha porque hay un contexto que nos niega los derechos plenos a pesar de que en la teoría existan. Y hay muchas coincidencias en temas como violencia, como la lucha por el derecho al voto, por la participación política, por muchos otros temas que nos vinculan, pero pienso que hay una diferencia en torno a nuestra decisión y nuestro vínculo con los derechos colectivos de manera inmediata, de manera más cercana. Digamos, nosotras no podríamos optar entre los derechos individuales y los colectivos, no podríamos hacer una lucha por una o por la otra, sino a la par de nuestra lucha por los derechos como mujeres, siempre apoyar y reivindicar los movimientos por la lucha de los pueblos indígenas. Me parece fundamental la observación que haces de trabajar por las mujeres, pero también con las mujeres, porque me parece una perspectiva que no se trata de imposiciones, sino de construcciones colectivas, ¿no? No sé si nos puedas hablar un poco sobre esta visión. Sí, nosotras nos ubicamos en el camino que queremos marcar mucho, que no es discurso, sino tenemos referentes de ancestras, mujeres que están físicamente todavía en esta lucha y que nos acompañan y están comprometidas, y mujeres que ya se han ido. Yo nombraba hace rato a la comandante Ramona y quiero nombrar a otra de las mujeres que para nuestro proceso fue importante. Ella fue Nelis Palomo, que fue feminista, que
trabajó mucho tiempo con la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Como ellas hay muchas otras más compañeras que nos han guiado en el camino. ¿Por qué es importante para nosotras tener referentes y conocer la lucha de nuestras compañeras? Porque nuestra lucha no nace el día que llegamos como líderes a un movimiento o como mujeres participando. La lucha de los pueblos y de las mujeres es generacional, claro, y lo vemos como una lucha que tiene que ser sostenible, y como tiene que ser sostenible, nos comprometemos con este tipo de mecanismos como el diplomado, porque hay otros mecanismos más que podríamos nombrar, pero este es como uno de los más importantes que hoy hemos logrado a estos niveles. Pasamos de los talleres puntuales a seminarios, a cursos y a diplomados, además con reconocimiento curricular. ¿Por qué? Porque necesitamos nuevos liderazgos, es decir, la lucha con y desde y para las mujeres indígenas tiene que ser mirando que hay que sostener un proceso, una agenda y una lucha intensa en el continente, porque estamos ligadas desde lo local hasta lo global. Hay muchos derechos que tenemos que luchar para que sean una realidad, para que se nos garanticen como mujeres indígenas, como parte de estos pueblos. Y ahí yo creo que la diferencia estaría en que no nos ubicamos como las líderes eternas de un movimiento. Nosotras aparte tenemos claro que no queremos hacer pues heroínas de estos movimientos, queremos promover nuevos liderazgos, nuevas voces, nuevas representantes también en el movimiento de mujeres indígenas. Y finalmente creo que somos un instrumento de esta lucha y que hay que dar paso a las nuevas juventudes, a los nuevos roles y acompañar esos procesos. Hoy creo que lo estamos haciendo bien. Hay una red de jóvenes indígenas fortaleciendo el trabajo hace año y medio. Dalí Ángel de Oaxaca está al frente. Ellas tienen su propia historia vinculada con nuestras historias y nosotras con las mayores, las compañeras que nos han antecedido. Entonces nos da mucho gusto vernos como un elemento más en todo este proceso. Gracias. Pues para continuar platicando de los nuevos liderazgos indígenas, en un momento más vamos a regresar aquí en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet, con Marta Sánchez Néstor.
50-year storm. What's that? That's kind of a legend. No, it's real. It's absolutely real. Twice a century, the ocean lets us know just how small we really are. In the deepness of your dreams, no exaggeration. You trapped in my infatuation. I'm like a wiretap distract from your imagination. Years of love, tears of blood. You was up in club like beers and drugs. Now I'm trapped in limbo with your golden fist symbol to see the soul. Use my eyes for a window. Only if I could escape from this loneliness. The assault of your love is felonious. It was the kiss that broke my narcissist. Still I roam this earth like the Prince of Darkness. Bien, estamos de regreso aquí en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Lulú Barrera y estoy con Marta Sánchez Néstor. Estábamos platicando, Marta, acerca de los nuevos liderazgos indígenas. Nos comentabas también del rol que jugó el EZLN y la Revolución del 94 en tu vida personal y que conociste a la comandante Ramona. Me imagino que Sí. ha de haber sido una experiencia muy poderosa. Sí, una gran experiencia, la verdad, nos dio mucha fortaleza sus palabras y nos dio mucho compromiso, pues su visión de la lucha y sobre la dignidad de las mujeres indígenas. Yo me acuerdo en el 97, en diciembre del 97, hubo un encuentro de las mujeres zapatistas con las mujeres del mundo. Y algo que me llamó muchísimo la atención al estar allá fue escuchar a las mujeres zapatistas platicar acerca de sus logros, ¿no? A las abuelas platicar acerca de cómo les ha ido en la lucha, también a las mujeres jóvenes que ya son adultas y que ya están en algunos roles pues en las juntas de buen gobierno o en las comisiones de salud, de educación. Y quería preguntarte, las niñas, también escuché a niñas zapatistas con discursos súper fuertes, muy poderosos, ¿no? Con una capacidad de hablar impresionante.
¿Qué piensas tú? ¿Hay unas nuevas generaciones indígenas, de mujeres indígenas más empoderadas, más seguras de sí mismas? Yo creo que hay unas nuevas generaciones de niñas y de jóvenes indígenas más empoderadas, pero también más participativas y más visibles. Creo que el zapatismo colocó una visibilidad del mundo a los pueblos indígenas, y las mujeres zapatistas con la ley revolucionaria y con otros procesos. Por ejemplo, cuando se funda la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en Oaxaca en el 97, las mujeres zapatistas llegaron. Hay un discurso muy interesante de la comandante Ramón ahí, cuando ella habla de todas las resistencias que tuvieron que vencer para llegar ahí. Y habla desde lo comunitario hasta frente al Estado mexicano. Entonces, hay muchas generaciones nuevas, cada día más el desafío es articularnos más. Por supuesto que hay muchos desafíos. Hace rato hablábamos en el diplomado de las debilidades también, y que autocríticamente estamos mirando hacia dónde caminar después de un diagnóstico interno, de organizativo, y bueno, finalmente porque también la cultura no es estática, el Estado mexicano no es estático. Estamos en una coyuntura fuerte en México, y sobre esa parte también estamos mirando cómo las jóvenes, las mayores, y por supuesto el trabajo local con niñas se hace desde varios temas, ¿no? Desde salud materna se empieza a trabajar ya la salud sexual y reproductiva, derecho sexual y reproductivo, pero también en violencia. Todo el trabajo se hace en escuelas, no solamente bachillerato o prepa, sino también ya desde cuarto año de primaria. Estamos interactuando con el sector educativo a esos niveles, y también como redes, ¿no? La red justo de jóvenes que te hablaba hace rato, que ahora trabaja desde la alianza, uno de sus desafíos es trabajar la articulación, la formación en derechos humanos, en derechos de la niñez, de la juventud, con toda esta mirada pues generacional, ¿no? Entonces, hay nuevas generaciones. Yo quisiera aclarar que nuestros procesos donde participamos, o en los procesos que participamos, no son los únicos procesos en México. Hay seguramente muchas otras experiencias en México, pero nuestra posición es caminar sobre la ruta del diálogo, dentro de la diversidad de los pueblos indígenas mismos, dentro de la diversidad de liderazgos, porque finalmente tenemos diferentes formas de pensar y de ver el mundo. Aunque seamos indígenas, también tenemos muchas otras formas de mirar al mundo, o a veces las posiciones sobre temas o sobre agendas, pero estamos partiendo de que si hay un tema común, hagamos participaciones comunes y vinculación para incidencia común, porque a todas nos interesa cambiar la realidad negativa que hay en los pueblos indígenas, y que esto no solo es responsabilidad de, cuando hablas de violencia no es responsabilidad solo de quien ejerce esa violencia de manera personal contra las mujeres, sino estamos hablando a veces de violencia sistemas estructural, que tiene que ver con el Estado mexicano, con ese reconocimiento real de los pueblos indígenas, políticas públicas distintas, y finalmente también construir desde esa relación una ciudadanía que proponga políticas públicas distintas, organizaciones que estemos llevando sobre la mesa estas propuestas con la plena participación, lógicamente, de las compañeras distintas mujeres indígenas, ¿no? Sí, tengo dos preguntas como en la cabeza. Por una parte, primero quisiera preguntarte, hace rato me decías que también conocer a los hombres zapatistas o a los hombres en las organizaciones mixtas en las que has estado te ha llevado a nutrir tu lucha, ¿no? En el encuentro feminista de 2010, me parece, hace 2 años, ese era un debate bien interesante que tuvimos en Zacatecas, ¿no? Sí. Hombres sí, hombres no. Y creo que tiende a ser casi que el estereotipo contra las feministas, por mucha gente que no es parte de los movimientos, de que el feminismo excluye, ¿no? Que es solo como el club de mujeres, etcétera. Pero creo, y bueno, yo creo que a lo mejor piensas de esta manera también, que la lucha por la equidad de género es un trabajo que incluye a todos, ¿no? Sí, hemos estado trabajando desde siempre con una mirada circular, una mirada de colectividad. Para mí la palabra más cercana a la perspectiva de género es la colectividad. Y me queda claro que esta no es una cuestión de hombres y mujeres, sino de esa diversidad en esa colectividad, que hace unos días hablábamos con otras compañeras y decían, bueno, es que también en los pueblos indígenas, una compañera indígena me decía,
existen homosexuales, hay lesbianas, hay... Digo, claro, eso es una realidad, somos personas diferentes, distintas, aunque compartamos una raíz indígena, que tienen derechos de elegir su preferencia sexual y que también son oprimidos y también son violentados en sus derechos o no son aceptados muchas veces por las comunidades o por algunos otros actores más o por su familia. Entonces yo, me marcó mucho algún tiempo que fui formada en la Coordinadora Nacional y también en la NIPA, pero en la Coordinadora Nacional aprendí a conocer los instrumentos internacionales sobre derechos indígenas y sobre derechos de la mujer. Y cuando hablamos de esos instrumentos de derechos humanos, por ejemplo, me gustaba mucho replicar esos talleres después en esta visión de los derechos, por supuesto universales, que son para todas las personas, y que dentro de esas personas hay diversidad también de preferencia sexual, diversidad ideológica, etcétera, generacional, y dentro de eso la lucha por los derechos específicos no son privilegios, no buscamos privilegios para las mujeres indígenas o los pueblos, sino derechos específicos en tanto somos de culturas distintas, con sistemas normativos distintos o con sistemas económicos distintos, en fin. Pero me parece muy interesante esta pregunta porque la palabra que más se acerca a esta perspectiva de género para mí en los últimos tiempos es la colectividad. Y nuestro trabajo desde lo local nunca ha sido solo entre mujeres y para mujeres, sino desde ahí trabajar con la colectividad por mejores visiones, mejores relaciones de derechos humanos, mejores relaciones políticas y de ejercicios de poder, mejores inclusiones de todos los actores y actoras que conformamos esa comunitariedad. Por eso nosotras cuando hay debates fuertes en torno a nuestras participaciones, cuando coincidimos mucho con los compañeros, hacemos lucha con los compañeros, todavía somos una alianza fuerte con ellos, somos aliadas, que nunca vamos a traicionar los principios colectivos, la lucha por el territorio, la lucha por la no militarización, la lucha por la no imposición de mineras, etcétera. Siempre vamos a estar del lado de los pueblos y la lucha por la participación, por la consulta, bajo el consentimiento libre previo informado, ahí vamos a estar. Pero en la lucha por los derechos de las mujeres, creo que vamos a seguir debatiendo, dialogando y trabajando para que haya un reconocimiento también desde los compañeros indígenas a los roles distintos de liderazgos de las compañeras y al trabajo constante. Sí, también nos estabas, en este ejercicio de dar seguimiento a la implementación de normatividad internacional, nos platicabas un poco del seguimiento a declaraciones. Por ejemplo, la declaración de los pueblos indígenas de la ONU que se adopta hace muy poco en realidad. Y bueno, no sé si nos puedes decir, así muy brevemente, cómo dan seguimiento a la declaración. Sí, mira, le damos seguimiento desde que se aprobó en el 2007, en septiembre, pues a valorar también esta lucha de casi poquito más de 2 décadas para tener este instrumento importante. Coincidimos que es la carta política más fuerte que tenemos ahora en nuestras manos, junto al convenio 169 de la OIT. ¿Cómo damos seguimiento? Hacemos plataformas de acción en los países junto con las expertas indígenas y los expertos que son miembros del foro permanente, en concreto con Mirna Cunningham, que fue presidenta del foro. Damos seguimiento en estos diálogos que se han convocado incluso a veces por PNUD de Naciones Unidas, CDI aquí en México, en otros países los organismos de Naciones Unidas convocan a estos diálogos entre gobierno, organizaciones indígenas y organismos especializados. Estamos tratando de construir conjuntamente un plan de acción para que esto sea una realidad tangible en la vida de los pueblos indígenas. Sería un tema bastante amplio, pero yo diría que existe la mesa de diálogo. Vamos hacia la conferencia, por ejemplo, mundial de pueblos indígenas en el 2014. Tenemos un plan de acción de aquí hacia ese momento como pueblos y en relación de este diálogo también con los gobiernos que componen pues el sistema de Naciones Unidas. Muy bien, pues volvemos para platicar y discutir un poco más sobre esta pregunta y también para despedirnos. Llegamos ya a la recta final de este programa, primer programa de Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Volvemos. Y no se vale engancharse en la agenda electoral sin haber parado la guerra y el modelo económico que nos está devastando. ¿Cómo vamos a parar la guerra? ¿Qué está pasando en México?
Bien, estamos de vuelta aquí en la recta final de este primer programa de Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Bien, Marta, ahora vamos a la parte más divertida para terminar contentos y contentas. Sí. Quería preguntarte, ¿qué es lo que más disfrutas tú de esta lucha? Pues disfruto todo lo que aprendo, disfruto todo lo que comparto y disfruto sobre todo que yo tuve la posibilidad de elegir este camino. Entonces lo disfruto bastante, todo lo que compone mis días de activismo, que son todos. Yo siempre ahora digo que ininterrumpidamente, ¿no? Activista de 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño juego de palabras. Yo te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. A ver cómo nos va. Sí. Agua. Recurso natural. Lengua. Cultura. Mujeres. Poder. Sexo. Goce. Lucha. Historia. Discriminación. Dolor. Hombres. Aliados. Tierra. Madre tierra. Poder. Participación política. América. Avia Yala. Revolución. País. Derechos sexuales. Derechos ganados. Matrimonio. Opcional. Equidad. Lucha. Feminismo. Identidad. Y libertad. Aspiración máxima. Muchas gracias por este programa tan rico, tan sabroso. Gracias por lo que aportas a las mujeres, a nuestro país, a las Américas y al mundo. Tu activismo de verdad ha llegado a lugares de toda la tierra, es planetario y me da mucho gusto haber podido compartir el día de hoy contigo. Muchas gracias por la invitación también a este programa. ¿Algo que quieras decir a la audiencia de Luchadoras? Bueno, felicitarlos primero por este programa, por darnos voz a muchas mujeres seguramente que estamos ávidas de transmitir lo que pensamos, lo que queremos hacer y lo que queremos hacer con todos y todas. Diría también un exhorto a las mujeres indígenas que nos ven, a que sumemos esfuerzos, a que estamos abiertas a la pluralidad, al diálogo y a la mirada generacional. Y bueno, ojalá podamos conocer nuevas mujeres y fortalecernos mutuamente. Y a las feministas, bueno, que sigamos construyendo un feminismo mucho más incluyente, más plural, un feminismo de hoy, y muchos feminismos de hoy, donde claro, las mujeres indígenas estamos dispuestas a seguir construyendo estos diálogos también y estas alianzas a largo plazo bajo agendas pactadas y comunes. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues recuerden, estuvimos aquí en el primer programa de Luchadoras. Estaremos todos los miércoles conociendo vidas de mujeres como Marta y muchas más mujeres en diferentes luchas por la diversidad sexual, luchas por los derechos políticos, luchas por los pueblos indígenas también, luchas por la sexualidad libre, plena y segura, aquí todos los miércoles, en Rompeviento, Televisión por Internet. Yo soy Lulú Barrera y acuérdense, de 11 a 12, listos para irse casi a dormir, listos y listas para camita, para irse contentos de que el mundo cada vez puede ser un lugar mejor gracias a las revoluciones que mujeres como Marta construyen día a día. Hasta luego.